Bienvenidos a Ecos del Alma. Hoy vamos a tratar de la serie Asesinos Seriales, el caso de uno de los asesinos seriales más famosos en la actualidad, sobre todo porque hay mucho material cinematográfico y bibliográfico que ha salido a la luz últimamente. Y estamos hablando de Jeffrey Dahmer. El punto de interés de este podcast es conocer en qué punto se rompe el espíritu humano. Y vamos a hablar de Jeffrey Dahmer no como una figura de terror, sino como el caso de un estudio forense. Vamos a darle toques biológicos y psicológicos. Bien, Jeffrey Dahmer tuvo un horror de 17 asesinatos. Hubo necrofilia, hubo canibalismo. Pero esto todo nos lleva a querer saber, pues un poco más allá, cómo llegar a eso, pero sobre todo el por qué. ¿Por qué se llegó a ese extremo? Y bueno, tenemos una tesis, y eso es que Dahmer no simplemente fue una víctima del trauma y tampoco fue predestinado al mal biológicamente, sino posiblemente fue una intersección catastrófica de una predisposición neurológica típica y un apego desorganizado negligente. El día de hoy vamos a buscar la sombra de Dahmer, esto es, ¿qué hay detrás de Jeffrey Dahmer? Vamos a analizar un poquito de los estudios que se han hecho de sus tomografías cerebrales, de la composición química de su cerebro y sobre todo compararlo con todos los estudios que existen hoy en día de lo que es la psicología del desarrollo. Entrando en tema, vamos a entender la incapacidad de Dahmer para empatizar. Y para eso vamos a comenzar con la parte biológica. Vamos a analizar el lóbulo frontal, específicamente dos estructuras claves. Uno es la amígdala y la otra es la corteza prefrontal ventromedial. La amígdala es el centro del procesamiento del miedo y ese instinto de supervivencia. La amígdala siempre va a activarse cuando hay instinto de supervivencia, cuando hay un peligro. Por eso se activa con el miedo. Esa parte de miedo social, esa ansiedad social, obviamente activa la amígdala. Pero en individuos psicópatas hay estudios como el de Adrian Raine, que demuestran que la amígdala suele tener un volumen reducido y una actividad disminuida, lo que obviamente se traduce en una escasa respuesta emocional ante el sufrimiento ajeno o ante estímulos adversos. En el caso de Dahmer, esta estructura no acababa de desarrollarse completamente y por lo tanto no activaba la señal de esa alarma moral. Pero pensamos que la clave del control reside en la corteza prefrontal ventromedial, que actúa normalmente como ese freno ético y regulador de impulsos, que en el caso de que tuviera una disfunción, pues obviamente dificulta mucho el control. Y esto, pues, atribuye estados mentales, en el caso de Dahmer, de ver a sus víctimas como objetos, no como sujetos con dolor y con sentimientos. Y esto no solamente es una elección psicológica, esto tiene un correlato neuronal típico. Además, tenemos que mencionar obviamente la serotonina y la dopamina que tenía cuando victimizaba a las personas. La baja actividad de esta serotonina y dopamina normalmente está relacionado con comportamientos impulsivos y agresivos. En el caso de Dahmer hay un impulso a la agresión sexual y al control extremo. Y esto
pudo haber sido ese intento biológico, neuronal, de autorregular esa disfunción química interna, tratando obviamente su cerebro de compensar esa falta de neurotransmisores de serotonina y de dopamina por la falta de desarrollo de la amígdala. Y esto lo podemos leer en las teorías de Raine, en su publicación de la psicopatología del crimen, en el capítulo del comportamiento criminal como un desorden clínico. Es una publicación de 1993. Dahmer, como arma biológica, pues ya estaba cargada, llamémoslo así, una analogía muy, muy fuerte. Pero la pregunta es, ¿quién apretó el gatillo? ¿Cuándo se activó este comportamiento? La respuesta probablemente está en su infancia, en su hogar. Dahmer en sus estudios cerebrales, exhibe los marcadores de la tríada de McDonald, es decir, la crueldad animal, la piromanía y la neurosis nocturna. Y esto es un predictor muy temprano de una psicopatía. Pero la causa no solamente es interna, y la respuesta nos la da el psicólogo John Bowlby, quien es el padre de la teoría del apego, y nos dice en su teoría, lo podemos relacionar con que Dahmer creció en un apego desorganizado. El papá, por su parte, Lionel Dahmer, obsesionado con la ciencia, emocionalmente distante, y su mamá, adicta a los medicamentos y enferma mentalmente. O sea, su infancia no tenía un apego seguro, era un apego desorganizado total, era un ambiente caótico, no podía contar con ninguno de sus tutores o cuidadores, y sobre todo tenía una vida de imprevisibilidad emocional, no sabía para dónde hacerse. Por lo tanto, el niño Dahmer no desarrolló un apego y tampoco tuvo una seguridad como tal. Por lo tanto, la personalidad que se desarrolla normalmente cuando ocurren ese tipo de cosas es una personalidad de control absoluto. Tengo que controlar porque yo me sentí descontrolado en mi infancia, y realmente es uno de los traumas que se desarrollan cuando se crece con un apego desorganizado. Cuando no tienes en quién confiar, normalmente tratas de controlar absolutamente todo cuando eres mayor. Sientes también una tendencia a un aislamiento extremo. No puedes confiar en nadie. En el caso de Dahmer, había una fascinación tremenda con la taxidermia, que podría ser relacionado con esta parte de preservar, de conservar, de controlar la muerte, de darle una figura viva, de que algo le perteneciera. Y esta soledad patológica pues es síntoma de esa herida funcional. Ahora bien, el acto de asesinar y luego de mantener los restos, ya sea de animales o de humanos, que fue el caso, era una desesperada y pervertida forma de evitar el abandono. Y obviamente alcanzar una intimidad que le fue negada en la etapa crítica del desarrollo, en su infancia. Ese abandono fue un trauma muy fuerte que sufrió Dahmer. Pero bueno, vamos a detenernos un poquito en las patologías específicas que presenta Dahmer, que son la necrofilia y el canibalismo. Psicológicamente, estos dos actos nos ofrecen una ventana así directa al subconsciente. El canibalismo normalmente se interpreta bajo una perspectiva psicodinámica como una manifestación extrema de una fantasía de fusión y de incorporación. No se trata de nutrición, se trata de posesión total. Al consumir al otro, la barrera entre el yo y el otro se disuelve completamente. Es la aniquilación de la distancia emocional.
Analicemos la otra parte, la necrofilia. La necrofilia es un pináculo de control. Un cuerpo muerto no puede juzgar, no puede abandonarte, no puede resistirte. Y para un individuo con esa neurobiología que le impide una empatía y una historia de apego que le aterra el abandono, el cadáver es la única pareja que le garantiza lealtad y la obediencia perpetua. Y como diríamos en términos de psicopatología forense, Dahmer fue diagnosticado con un trastorno de personalidad límite, un TPL, y esquizofrenia, debido a las tendencias estas psicóticas y delirios de creación de altares, ¿no? Aunque el consenso moderno, ya la parte psicológica moderna, se inclina más hacia un trastorno de personalidad antisocial, con un fuerte componente de psicopatía sexual. Pero bueno, esto subraya que la patología es a menudo una constelación de los trastornos sufridos en cierto momento. En este caso de Jeffrey Dahmer está muy relacionado con la parte de su infancia. Pues bien, el caso Dahmer es una lección sumamente brutal sobre la interconexión que existe entre la biología y el destino. El cerebro falló. Su cerebro le falló al no activar esa parte moral. El entorno le falló también, al no proporcionarle los anclajes emocionales suficientes para suplir esa carencia cuando fue niño. Y yo creo que esto nos deja ese pensamiento, esa referencia a Jeffrey Dahmer como el mal en su forma más extrema, y ese lugar emocional sin freno, donde la corteza prefrontal no se comunica directamente con la emoción. Es un trastorno realmente increíble. Si desean un poquito profundizar en la evidencia científica detrás de este análisis, les recomendamos una obra de Robert Hay que se llama Sin Conciencia. Este está relacionado con la psicopatía, y obviamente el trabajo del Dr. James Fallon, que es un neurocientífico que encontró rasgos de psicopatía en su propio cerebro. Es un caso muy interesante, el de James Fallon. Estaba predeterminado, predestinado con ciertas características en su cerebro, pero debido a las conexiones de apego que tuvo en su familia, no se desarrollaron con tal gravedad que se convirtiera en un asesino serial. Es un doctor, curiosamente, es un gran neurocientífico que tiene el perfil psicológico para ser un asesino serial, pero es un excelente neurocientífico y es un excelente doctor. Esto nos habla de que no solamente dependes de las cosas que te heredan o los males que tienes en el cerebro para llegar a ser una mala persona. Inclusive cuando tienes la predisposición de una psicopatía, puedes llegar a no desarrollarla por un ambiente adecuado y un desarrollo emocional integral. Bien, con esto llegamos al fin de este capítulo. Bastante interesante. Hay muchísimo material que pudiéramos pasarnos horas y horas con estos temas. Esta es la parte de la explicación biológica y neurológica de uno de los asesinos seriales más grandes de nuestros tiempos. Fue un placer estar con ustedes. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y esto es Ecos del Alma.